Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, un gusto en saludarlos. Estamos en la mesa política de Multivisión con esta nueva edición, con nuestro nuevo programa de 40 años de democracia. Y hoy hemos invitado a actores importantes del inicio de la democracia, hombres que han participado y que tenían anteriormente una participación política, pero que cuando en 1983 se reabrió la democracia, se pudo votar, se pudo elegir, estos tres dirigentes políticos han sido parte esencial de esos 40 años de la democracia en Salta, porque vieron florecer, crecer la democracia en todos los ámbitos, porque han sido legisladores, ministro, senador nacional, y también participa del Poder Ejecutivo. Y la característica de ellos que, por supuesto, han estado en todos los procesos políticos desde el punto de vista electoral hasta acá. Se trata del doctor Carlos Miguel Posada, hombre reconocido de la Unión Cívica Radical, que de su juventud, y ya no voy a contar, militó en este partido, de Manuel Santiago Godoy, que pasó de ministro a diputado y estuvo en la Cámara un largo tiempo, 16, 17 años, como presidente. No es fácil ser presidente de un ente tan cosmopolita desde el punto de vista económico durante tanto tiempo. Como dice la frase, algo habrá hecho bien para que eso ocurra. Y con Marcelo López Arias, un militante de la vieja guardia peronista, pero que también se incorporó en la democracia moderna y ha ocupado cargos en el Poder Ejecutivo y ha sido nada más y nada menos que senador de la Nación. Así que a ellos le agradecemos la presencia aquí, le damos muy buenos días y la bienvenida a nuestro programa. Manuel Santiago. ¿Cómo estás? Es un gusto estar y me parece extraordinario que haga este tipo de programa. Recordando la democracia, ¿no? Sí, señor, en honor a la democracia. Carlos. Así es, Marcelo, muchas gracias. Esa campaña del 83 la hicimos personalmente juntos en algunos tramos, y 40 años no es poco. Marcelo López Arias, ¿cómo se introduce al nuevo sistema usted que venía de la vieja guardia peronista? No, bueno, habíamos pasado todo el periodo de gobierno militar, que fue una cosa terrible. Después me gustaría hablar de eso porque hay todas unas voces que empiezan a querer asimilar los dos demonios estos, y después hablamos de esos temas. No, y fue en el 83, por supuesto, me incorporé, milité, estuve trabajando activamente, digamos, y siempre me acuerdo saliendo de una finca muy aislada que hay ahí en los valles Calchaquí, donde la gente ni salía, no conocía los pueblos, ¿no? Que me he ido ahí a tener una reunión y cuando me iba yendo en medio de la noche siento un grito que dice ¡Viva Alfonsín! Digo, si acá están gritando ¡Viva Alfonsín! Estamos en el horno. Tal cual, y así era. ¿Cómo fue el proceso de inicio en el 83, Manuel? Mira, en el 83, bueno, salíamos de una etapa que yo puedo decirle que era la noche. O sea, toda la dictadura fue terrorífica para muchos de nosotros, para todo el mundo que participó en política, que era estudiante, que se recibió en el 70, yo me recibí en 1975. Me parece que además era una esperanza porque aparecían los discursos de Alfonsín, la pelea o la adversidad con Lude, una cosa novedosa para un montón de gente, y en particular yo a esa altura de mi vida había votado una sola vez en Perón, en el 73, y aquí en Salta Ragón, y nada más. O sea que era como que era un privilegiado por haber votado una sola vez. Y después, bueno, fue una etapa muy participativa, de mucha gente en las calles, las movilizaciones. La verdad es que además era una etapa liberadora porque era como que te había salvado de los secuestros, que te había salvado del exilio, que te había salvado de la cárcel. Empezaban a aparecer compañeros que habían estado presos,
Yo me acuerdo que empecé, gente, Rafael Morales, un montón de compañeros que han sido compañeros nuestros en Tucumán, empezaron a aparecer en la vida política y pública con toda su experiencia, con todo su bagaje. Aquí en Salta ganó Romero, ganó una interna del peronismo entre Amarillo y Carlos Rojo, Caro. Crea, con Carlos Caro. Y me parece que yo empecé mi vida institucional. Romero me llamó y me ofreció que sea juez en el juzgado de instrucción formal, que era uno de los juzgados más difíciles, y en esa época y acepté ser juez. Entonces en 1984, en febrero, pues, en ese momento los jueces los designaba el gobernador con acuerdo del Senado, fui designado juez de instrucción, y a los 2 años renuncié y me fui con Marcelo, que Romero medio como porque una cosa es la leyenda y otra cosa es la realidad. Romero se quiso refrescar porque tenía problemas con sus ministros los 2 primeros años. Después vino la época de Alfonsín, que con el plan austral, que me acuerdo que ganó en todos lados. Sí. Y a partir de ahí me parece que Romero lo puso a Marcelo de ministro de gobierno y yo fui secretario de Estado de Gobierno junto con Marcelo en 1985. Tuve 2 años de juez. Y bueno, después ya nosotros nos animamos a enfrentarlos a Romero en una interna que Romero la podía para Ranconejo, y nosotros, me acuerdo, había mucha gente que participaba con nosotros. Bueno, perdimos esa interna, fui el gobernador con Ranconejo y ya es una etapa conocida por todos. Ya sabemos cómo, me parece que el peronismo partió rumbo a un retroceso, porque después ganó Ulloa, después recién vino Juan Carlos Romero, pero más o menos lo que yo me acuerdo de esa época era la alegría de todos nosotros de recuperar la democracia. Fue una cosa inalcanzable, era una cosa extraordinaria vivir en esa época, todo un destape de conocer cosas nuevas, de salir de la dictadura con el horror ya de la guerra de Malvinas, con todas las cosas que estaban pasando, pero fue una cosa extraordinaria. No puedo decir otra cosa que Carlos Posada viene de una familia radical, así que no me voy a preguntar cómo se introduce en el radicalismo, porque es obvio, digamos, la tradición de los Posada en el radicalismo, pero muy joven diputado, muy joven en la Cámara, muy joven en la representación popular. ¿Qué significaba eso en el 83? Pero yo me voy a referir a antes de eso. Yo me inicié en la Universidad Nacional de Córdoba en 1969, el año del Cordobazo, y participé de esas luchas, pero recuerdo que lo primero que hice al pisar el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba fui a averiguar dónde era el local del Centro de Estudiantes de Derecho, que era de la Franja Morada, la agrupación que había sido fundada el año anterior al cumplirse el 50 aniversario de la reforma universitaria del 18, que tuvo alcances latinoamericanos. Y fui perseguido, estuve 3 veces preso a disposición del Poder Ejecutivo Militar, y que me salvé por una cuestión de índole jurídica, porque fue en el año 71, en el segundo Cordobazo. Estábamos con 300 militantes presos ahí en la alcaldía de la ciudad de Córdoba, y Levingston era el presidente. Y Levingston renunció y en ese interín y asumió la NUCE, y para estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional había que haber un decreto presidencial, y no podían firmar un decreto con carácter retroactivo. Entonces nos tuvieron que liberar. Y junto con nosotros estaba Agustín Tosco, que a mi juicio ha sido el dirigente gremial más honesto que ha habido en el siglo XX, o en la segunda mitad del siglo XX. Yo tenía trato personal con él. Y me recibí en el año 74 y seguía haciendo política, porque no se podía hacer, dentro del gremialismo rural, en la Cooperativa Agrícola de Rosario de la Frontera. Y en el año 80 empezó mi militancia en el radicalismo, que volví al radicalismo después de la Franja, y recién en el año 82 se levantó la veda política. Claro.
pero ya veníamos militando en el Instituto Mayo, que era una suerte de pantalla que lideraba Ricardo Balbín, y nos reuníamos acá en el estudio de Marcelo Centeno Cornejo, clandestinamente. Entonces es toda una etapa de luchas, que yo le llamo militancia. Nunca perseguí tener un cargo rentado. Y el cargo rentado que tuve fue precisamente 2 años como diputado en el 83 y 4 años como diputado del 95 al 99, y fui convencional constituyente en el 86, cuando se reformó la Constitución de Salta, que dictó la autonomía municipal, que fue una de las primeras reformas que se hizo en aquella época, convocada por Roberto Romero. Y estos 40 años de democracia, hay muchas asignaturas pendientes. Hoy la democracia está muy devaluada porque lamentablemente muchísimos políticos han usado a la democracia en beneficio personal y no como un servicio social. Decían los griegos que la política o la democracia, en la polis, era la más noble de las actividades, porque es el bien común. ¿Y quién interpretó esto cabalmente? Fue Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, su programa de gobierno, al igual que Irigoyen, era el preámbulo de la Constitución. Hasta ese entonces, votar tradicionalmente era un ejercicio que se hacía cada 2 años y no había participación de la sociedad. Alfonsín instituyó la participación de la sociedad y dijo que con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. Y esta fue la ética de la solidaridad, que lamentablemente fue frustrada, y con el perdón de acá de los amigos, con el advenimiento del menemismo. El menemismo fue el que banalizó la política en la Argentina, que la ha colocado en la situación de decadencia en la que hoy está. Privatizó todas las empresas del Estado, y esto es algo estadístico. Hubo una primera etapa de las privatizaciones que le ingresaron al país 25.000 millones de dólares. De esos 25.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares fueron retornos para la María Julia Alzogaray, para Carlos Menem, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, con Cavallo, que fue el destituyente del gobierno de Raúl Alfonsín, que hacía falta un dólar no alto, un dólar recontra caro. Y Alfonsín fue un presidente que no pudo terminar su mandato, no porque haya renunciado, sino porque tuvo que declinar el poder con un golpe de Estado económico. Y así asumió Menem en el Pacto de Olivos, que fue un compromiso que asumió con Alfonsín, fue reelecto y caímos en una hiperinflación con la famosa ley de convertibilidad del 1 a 1, que fue una ficción, que los argentinos compraron eso y fue reelecto Menem. Realmente hoy la política está totalmente devaluada y ahí tiene su origen. Entonces los políticos hoy tienen que dar testimonio de honestidad para que se vuelva a creer en la democracia. Hoy hay un desencanto de la población y por eso los Milei están cosechando ese desencanto, de ese voto bronca. Y entonces 40 años, que es el periodo institucional más largo que ha habido desde más de 200 años de vida institucional en la Argentina, lo tenemos que resolver con más democracia. La democracia se resuelve y se cura con más democracia. Marcelo, precisamente volviendo un poco para atrás, como decías vos, que hay una suerte de los dos demonios negativo y positivo, lo que pasó con la dictadura, lo que pasó con los desaparecidos, que por ahí se quiere banalizar o se quiere transformar en otra cosa, ¿no? Sí, ahora te comento un poco también mi historia personal, ¿no? Porque es bueno saber.
Yo empecé a militar en el peronismo cuando estamos en segundo y tercer año del Colegio Nacional. En ese momento ser rebelde era ser peronista, porque en ese momento estaba prohibida la palabra Perón. Y habíamos armado un centro de estudiantes así de ficticio, que por supuesto éramos censurados. Y empezamos a militar ahí, ¿no? Con gente que después nos mantuvimos años, después trabajamos con Tomás Rián en la España 618, que era la oficina de él. Bueno, cuando asume Ragón el gobierno, estaba Enrique Fichter, el ministro de Gobierno, me quiso llevar a mí a trabajar en el ministerio. Me llamó Ragón y me dice, Marcelo, dice, yo quiero que usted no vaya a un cargo político. Yo quiero que usted vaya de defensor oficial penal, porque quiero que me ayude con el tema del control de la policía, con todo esto que había venido pasando en la dictadura anterior. Por supuesto, fui encantado, orgulloso. Después ya me ascendieron a juez de instrucción y el 24 de marzo del 76 a las 8 de la mañana presenté mi renuncia al cargo que tenía y me fui, ¿no? Pero fueron años muy duros, realmente. Vivía amenazas. En la casa que habíamos conseguido comprar con los créditos del Banco Provincia con Enrique Fichte, nos pusieron una bomba, estaba justo con mi hijo, tuve que sacarlo en medio de los escombros. Qué sé yo, años muy duros, ¿no? Pero lo que hay que entender, mucha gente dice, bueno, quiere comparar la violencia de la guerrilla con la violencia del golpe militar. Y yo siempre digo, no es lo mismo. Yo nunca estuve de acuerdo con la violencia foquista, ni siquiera el Che le funcionó, así que yo siempre estuve en contra de eso, o sea que nadie me puede acusar de haber sido un violento en ese sentido, ¿no? Pero se había hecho de individuales, delitos que se cometían de esta forma, tenían que haber sido juzgados con todo el respeto al debido proceso, condenado y guardado, y yo hubiera aplaudido esto porque no estamos de acuerdo con esa violencia. Pero no, esto fue al revés. Directamente asumieron, lo convirtieron al Estado en el primer delincuente. Una cosa es el delito individual, claro, una cosa es el delito individual que tiene que ser condenado, juzgado y todo lo demás, y otra cosa es que el Estado se convierte en el principal delincuente, el que manejaba la vida, los bienes, la honestidad hasta de las mujeres, digamos, era el Estado Nacional que se había convertido en el principal delincuente. Entonces no se puede comparar una cosa con la otra, ¿no? Y este es algo que tiene que estar en la memoria para que nunca más se repitan estos errores terribles y para que nunca más la sociedad vuelva a vivir un Estado tan absolutamente autoritario como fue el gobierno militar. Volvemos a Salta y algo que dijo Manuel Santiago Godoy recién, él participó de una interna que terminó con el gobierno de Hernán Cornejo. Con el triunfo de Hernán Cornejo. Con el triunfo de Hernán Cornejo, a manos de Romero. Claro, se hace la interna, me acuerdo que era la lista 10 y la lista 7, Marcelo encabezaba la lista nuestra y Hernán Cornejo lo había puesto Roberto Romero como candidato al partido, porque en ese momento era el partido. Y bueno, Romero con toda su gente, con absolutamente todo, lo apoyó oficialmente a Hernán Cornejo y Hernán Cornejo después terminó siendo el candidato a gobernador. Romero incorporó ¿Por qué Romero no quiso la reelección? Porque él hizo reforma. No había reelección. No había reelección. No había reelección. Se hizo una reforma de la Constitución y yo, para mí, de mi opinión personal, en ese momento estaban los radicales, los renovadores, el PJ y estaba una decisión de PJ que era Tres Banderas y algún otro partido. Me parece que yo creo que Romero nunca tuvo la mayoría, discúlpeme, como para en la convención constituyente poder Sí, no, pero vos sabés que yo tengo otra visión, Santiago. Yo si creo me que permite. a mí esa es la mía, a mí me parece que él, No más tenía allá número. de que no quería, no tenía los Porque yo estaba en ese momento el ministro de Gobierno de Romero, cuando estaba la constituyente, ¿no? Y Romero no quería la reelección, ¿no? Inclusive cuando yo le hablo del tema de que le había puesto a Hernán Cornejo de candidato, Romero me dice, yo quiero que esta sociedad no cree que yo me quiero quedar con todo el poder, dice, ¿no? Así que llevo un candidato independiente y no quiero la reelección. Y yo hablé con todos los bloques en la constituyente y había mucha gente que quería darle un segundo mandato a Romero. Cuando yo le digo eso a Romero me dice, Marcelo, ni loco. Dice, no era hay el candidato reelección. independiente Hernán Cornejo. No, era de él, claro, era de él. Era peronista, pero lo había peronista puesto, de la derecha, pero no era, me- claro, muy tradicional, digamos. No. Y ahí Romero me dice, Marcelo, ni loco, no quiero la reelección. Dígale a los Bueno, constituyentes puede que ser. quieren que no. Dice, Digamos, eso saquemos no- la creo cuenta, personalmente son dos cosas.
porque que Romero no quería la reelección, me consta porque yo era convencional constituyente Sí. y yo negocié inclusive con el propio gobernador, porque yo era presidente del bloque, y cuando fue la sanción de la ley Sáenz Peña, de mayoría y minoría. Y ahí yo le propuse, porque nosotros no estábamos de acuerdo, porque eso era consagrar nuevamente el bipartidismo. Y le dije, no, pero para convencionales constituyentes que sea el sistema DOM. Y por eso entraron los renovadores. Y entraron Tres Banderas. Y claro que era Mera Figueroa. Discúlpame, era el otro, Armandito. Armando Caro. era Armando Caro Figueroa. Pesi, Claro. ¿cómo se llama? García Vidal. Claro, exacto. Fueron convencionales constituyentes. Y en el me parece- 85 viene el tsunami del plan austral y arrasa, que le causó una depresión a Roberto Romero, agarró un avión y se fue a Brasil. Entonces, a mí, mi opinión, mi análisis, No, pero eso fue cuando perdió que se fue a Brasil. pues cuando perdió, claro. Él pierde la No, pero él el 85 pierde- dice- En el 85 yo creo que hay, cuando hay pierde. Gana hay un Espeche, la salto, capital. hay un salto. En el 85 gana Espeche, el Sí. radicalismo no gana en todo. En todo. Lo que yo quiero decirte es que después cuando Romero pierde y va Hernán Cornejo, después recién Romero decide enfrentarlo a Ulloa. No, bueno, Claro, pero, y pierde pero con yo Ulloa, creo- y ahí es que sucede que yo él creo se va que a Brasil con los nietos. yo creo, no, perdón. En mi opinión, yo creo que lo pusieron a Hernán Cornejo porque creían que perdían la elección del 87. Eso creía, porque con ese antecedente, bueno, después vino la debacle del Plan Primavera y fue y Hernán Cornejo. No, pero Sí, bueno, sí. puede ser. No, Bueno, a mí me es- parece que Hernán es Cornejo mi ganó opinión. porque Romero era fuertísimo. Sí, era muy fuerte. No, que perdía. Ganó. Yo creo que él después, Romero después ya perdió. había El perdido. que Los perdió Los era Hernán Changuil, Cornejo. los Changuil, yo con Roberto Romero. Romero tenía esa visión de que la sociedad de Salta lo veía Sí, él pero como después el empresario que venía. Hernán empujando, Cornejo que iba lo a quedar con traicionó, todo. lo Pero al enfrentó. final, está Pero- perfecto, pero Bueno, eso y fue. Romero- Y eso tenés razón, permitió pero eso que fue en el fu- 91. que Pero viniera en Romero el quería 91. mostrarle a la gente que él no era el tipo que se venía a quedar con todo el poder. Eso fue en el 91. Sino que era capaz de Romero lo- de abrir juegos, no de solamente- no querer reelección, de abrir juegos. Bueno, Después que perdió, Eso mira, no le después ha- que eso perdió, no le ha antes aprendido el hijo, antes dice a Brasil. Ah, que es mi Romero amigo se personal, Juan Carlos no, Romero, se hace plantó para 36 recuperar, después de años, perder, no que tenía está en una como capacidad. senador, como gobernador, Carlos, senador nacional, Lo 36 años. lo traigo, Carlos, a la interna radical. En Sí. el 83, en la Y en el candidatura de 85. Eduardo Zonal, en esa posibilidad cierta después de que Espeche gana el 85, que el radicalismo podía Le ganar gana en Cantarero. El 87, le gana Cantarero. Que era el delfín de Roberto Romero. ¿Cómo es el Ahí proceso? pierde, pero después ya gana Romero. En el ¿Cómo es el 80 proceso interno del radicalismo? En el 83 viene Alfonsín. Y nosotros estábamos en un grupo minoritario, porque el hombre fuerte era Martínez Sarabia. Y nosotros estábamos alineados con el doctor Oñatibia, que iba a ser el candidato a gobernador, y Oñatibia tuvo una CB y no podía ser el candidato a gobernador. Que le podría haber ganado a Romero, no lo digo con certeza porque Romero era un peso pesado, muy fuerte. Y entonces gana el radicalismo y al radicalismo, que era un partido minoritario, yo recuerdo con mi padre, en los años 60, 62, que había que hacer la elección, había que presentarse, aunque sea testimonialmente, y había así algunos reductos, como Rosario de la Frontera, que el radicalismo era fuerte. Pero en aquella época me acuerdo que River nunca ganaba en campeonato, siempre salía segundo. Entonces al radicalismo le decían el River Plate de la política, siempre salían segundos. En cambio con Alfonsín trajo mucha gente, pero vino gente de toda índole. Vino gente oportunista también. Y eso se dio en la elección del 85 y se produjo una interna salvaje en el radicalismo. Yo perdí la elección con Espeche por 8 votos y que me hicieron trampa, que me enteré después porque me lo confesó el propio Néstor Salvador Quintana.
con el apoyo del diario El Tribuno, con el apoyo de Romero, porque Carlos Posada era el objetivo a vencer porque era un peligro, ¿sí? Y le habían dado la candidatura a Espeche porque creían que no iban a ganar los radicales. Y ganó Espeche, ganó Alfonsín, seamos realistas. Y la interna en el radicalismo fue lo que permitió que surgiera el Partido Renovador como alternativa de oposición. La interna, al decir del propio Alfonsín, que ha sido, digamos, el cáncer de este partido, para los radicales la interna es más importante que la general. Lo decía, por supuesto, en tono crítico. Pero esto fue lo que pasó. En el 85 gana el radicalismo y en el 87 Espeche era un candidato puesto. ¿Qué perdió? No perdió Espeche, sino que perdió el gobierno con el Plan Primavera y después vino la hiperinflación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que pasó, en mi opinión, y yo seguí siendo un militante. Yo he sido militante, no he tenido cargos, salvo en esos 6 años, y soy un militante de la política, y hoy esta militancia yo la expreso a través de mis hijos, que son políticos, mis 2 hijos varones mayores, porque tengo un hijo varón, pero que tiene 20 años, nada más, y voy a hacer política hasta el día que me muera. Estoy jubilado como abogado, pero no estoy jubilado de la vida, ni de la política. Sí, puedo recordar algunas cosas porque quiero rescatar algunos temas, ¿no? Sí. En primer lugar, durante todo el gobierno militar, nos juntamos, había una multipartidaria que habíamos hecho, Claro. que nos juntamos escondidas ahí en lo de Chávez Díaz, en el restaurante sí, que tenían Chaveta. ahí Estaba Gustavo Barbarán, todo así. Polillón se llamaba. había de todo, ¿no? Sí. Nos juntamos todos ahí, ese era el Sí. multipartidario. Sí, yo Pero soy ahí. además, habíamos organizado y trabajado con todo el tema de derechos humanos. Estamos organizando y trabajando con todos los organismos de derechos humanos de esa época. Y esto quiero destacar algo, ¿no? Todos los organismos de derechos humanos que se crearon acá en Salta, desde la Asamblea Permanente, al Consejo, todo, ¿no? Y esto es una cosa que quiero rescatar, se hicieron en Luis Fuerza. Luis Fuerza no es nuestro lugar de reunión. Y quería rescatar la figura de Arciénaga. Arciénaga ahora está retirado, pero Normando Arciénaga fue un luchador de los derechos humanos extraordinario, y fue con él que en el año antes del golpe se hizo la primera movilización en contra del gobierno militar encabezada por Arciénaga, ¿no? Bien. Este es un tema que siempre quiero destacarlo porque fue toda una tarea, un trabajo que hubo y que se hizo en ese momento, ¿no? Nos vamos a la primera pausa y vamos a meternos en el peronismo en Salta, porque este partido político es un partido de poder y gobierna 36 años, lleva gobernando ya la provincia de Salta. Y la visión, obviamente, de Carlos Posada como radical, pero la acción del peronismo, la democracia salteña está sustentada por el peronismo de hace 36 años. La única vez que no hubo un gobierno peronista fue con Ulloa. El resto de todos, bueno, no sé de derecha, de izquierda, de centro, pero bueno, el peronismo es el partido de poder en Salta, indudablemente. Pausa y volvemos.